¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Excelente, este programa sobre bienestar y crecimiento personal que hacemos con la gran amiga, colega Lupe Sepúlveda. ¿Cómo estás, Lupe? Muy bien, ¿y tú, Mirko querido? ¿Cómo estás acá en este soleado Pichilemu? Soleado Pichilemu, otoñal Pichilemu, ya con las mañanas más frías. Fin de semana tuvimos lluvia, viernes, domingo, leve, pero se agradece. No hay estación a mí en lo personal que me agrade más que el otoño, no el invierno, el otoño. El otoño es muy Así que esta lindo. mezcla de solcitos más suaves, de fresquitos, de colores, en fin, muy contento. ¿Y tú qué Está, tal? está muy lindo. No, todo bien. Sí, llegó el otoño con todo. Siento que la temperatura efectivamente bajó. Y empiezan a dar ganas un poco de cocinar más, de prender la bosca. Como que uno va cambiando ahí el... Antes era todo afuera, el parrilleo, vamos a la playa, y ahora es como más... Ya uno dice, uy, quizás me pongo a tejer, me pongo a hacer soy. No sé si te pasa eso, Mirko. Me pasa y sobre todo me he ido tratando de volver consciente de qué me pasa con las estaciones, en la medida en que uno aprende, justamente como parte de estas tecnologías de crecimiento personal, que uno vive más y mejor cuando está alineado con un cierto orden de la naturaleza, ¿no? Como dormir una determinada cantidad de horas, desde antes de las 12, ¿no? Hasta, no sé, por la mañana y partir tu mañana con una cierta rutina, y donde también las estaciones son algo de lo que nos tenemos que volver conscientes y el modo de vida masivo en el que estamos te impide eso, ¿no? Te vuelve todo parejo. Recuerdo que no había diferencia para mí entre una estación y otra cuando estaba full ahí en la máquina. Hablo de no del Cronos, porque uno sabe siempre qué día es, qué fecha es, la hora, la estación, etcétera. Pero hablo del Kairos, el otro tiempo, ¿no? Hay dos formas, decían los griegos, de medir el tiempo, el Cronos y el Kairos. Y el Kairos es un tiempo no cronológico, justamente, que es subjetivo, que es interno. Entonces ir alineando eso con los momentos estacionales, los momentos del día, también es parte de vivir más y mejor, ¿no? O de vivir mejor, porque eso de más es tan relativo, ¿no? De vivir mejor. Así que sin lugar a dudas que me lo he ido sintiendo eso que tú dices, ¿no? Y en el fondo la invitación es a cómo yo me dejo llevar, voy surfeando, voy fluyendo con aquello que sutilmente me está invitando el momento energético, ¿no? Si es otoño, si es invierno, si es primavera, si es verano, ¿a qué me está invitando? Y también he aprendido que, bueno, como somos todos distintos y tenemos ciclos propios, ¿no? A mí me cuesta más, independiente que es muy agradable por muchas razones, el sol me cuesta más el verano y me siento mejor anímicamente ya en época de otoño. ¿Te sientes mejor anímicamente en otoño? En, Sí, en general, yo he escuchado como que el team veranista es mucho más potente que el team invernalista. bueno, y hay unas razones para eso, claro, que tiene que ver con la luz, con los tiempos de exposición a la luz, pero hay un tiempo interno mío, un kairos, ¿no? Que me hace que yo me sienta mi ánimo esté mejor ya en temporada otoñal, de abril para adelante, con los días más fríos. Oye, y es... Pese a que a quien no me gusta el frío, No, ojo, no soy oye, no, soy de, tú me conocí, de andar abrigado, mis amigos siempre molestan el guaterito, cuando iba a trabajar al Mercurio yo llevaba, que todavía tengo acá, ¿no? Una escaldapiés, un calentador de pies para estar trabajando en el computador, broma. ¿no? Bueno, te hablo, Amo. entonces son cosas contradictorias, pero que, bueno, finalmente son cosas con las que uno se va conociendo y aprende a no forzarse, ¿no? Y a fluir con quien es uno. Y a ocuparlos a tu favor, de todas maneras. Sí, lo que te quería preguntar es si eso tú te diste cuenta un poco del tema del otoño, de lo importante que es para ti o lo cómodo que tú te sientes o cómo te gusta. ¿Te diste cuenta viviendo acá en Cahuil como rodeado de naturaleza? ¿O fue algo que te empezaste a dar cuenta como ya cuando estabas saliendo de la máquina, pero en Santiago? En Santiago me gustaba más, porque el verano, el calor de Santiago es asfixiante, el calor seco. Pero acá podría haber pensado que habiendo un calor húmedo de verano, eh,
iba a ser más tenue. Y sí, efectivamente es mucho más llevable el verano acá en la zona costera, pero lo que me ocurrió es que particularmente el invierno y el invierno pasado sentí un estado de satisfacción muy profunda, ¿no? Viviéndolo acá, Perfecto. ¿no? Que no había experimentado en Santiago. Una cosa como no necesito nada más. No O sea, neces- bueno, al final eso es, ¿no? Hay un momento, la felicidad es esa sensación de estar pleno en ese momento con todo lo que tú tienes, no porque te llegó algo, te ocurrió algo, dejó de ocurrir algo. De todas maneras, de todas maneras. Y qué importante es ser consciente de cómo te va afectando o moldeando o mejorando estas épocas maravillosas. Yo creo que todas al final nos traen algo. eh, y sin duda que el otoño es como empezar a, como las hormiguitas, agarrar las cositas para que el invierno nos pille bien, bien calefaccionados y bien cómodos en nuestras casas, ¿cachai? Y quizás en la época de reflexión de cómo estuvo todo este ciclo para empezar este nuevo año que nos toca el Claro, si 21 de junio, a a los que los estamos en invierno. árboles, y acá hay muchos, estoy rodeado de muchos árboles, tú también, no se les caen las hojas, ¿no? Se va lo viejo. De qué manera que hay qué cosas tienes que dejar tú, ¿no? Atrás, qué cosas tienes que soltar, ¿no? Y esas cosas la mayoría de las veces, más del 90% de las veces, tienen que ver con cosas que llevamos adentro, ¿no? Y creencias, emociones, qué cosas tenemos que ir soltando a ese nivel. A veces también hay cosas que soltar afuera, no sé, pues, las típicas, voy a limpiar mi casa, voy a ordenar el closet, también. Pero me refiero a como la invitación es a soltar qué interiormente, a qué cosa está aferrado, ¿no? Y como sabemos que todas estas cosas tienen directa relación o impacto en la felicidad, en la medida en que vamos más livianos interiormente, ¿no? Quería proponerte que hablemos un poco de la felicidad y quería proponerlo además en un contexto en que tú y yo como periodistas no podemos ser ajenos que el alza del precio de los combustibles, ¿no? ¿Cómo nos golpeó? Pa, en todas partes. Porque a mí por lo menos me nacen muchas reflexiones y bueno, y una predicción. La predicción es que esto va a crispar, ¿no? Más aún el clima social, ¿no? Cuando a la gente se le toca en el bolsillo, empieza a habitar en un ánimo de molestia, ¿no? Y eso la política lo procesa, ¿no? Y se transforma en un clima de confrontación, siempre, ¿no? Entonces, no vamos a salir del clima de confrontación, de bueno y malo, nosotros tenemos la razón, ¿no? Hacemos lo correcto, ¿no? Todas las cosas malas que pasan son culpa del otro, ¿no? Nunca mía, no soy ninguna responsabilidad mía, eso está en un nivel, ¿no? Entonces, podemos estar en esa disputa, en ese round, en ese, ¿cómo se llama? Eh, kick the box, ¿no? Donde se están pegando los púgiles permanentemente, ¿no? Tratando de derribar al otro, de eso se trata el juego, y mucha gente mentalmente en su nivel de conciencia está instalada ahí y sigue. Y me tocó en la mañana, y probablemente a ti también, ¿no? Una micro pelea ahí en el WhatsApp del pangalazo. No, ya les felicito por votar por Kast, Ben nos subió todo, claro, pero Boric nos dejó endeudados, entonces bueno, ese es un nivel de conciencia. Tú puedes entrar a ese conflicto y tener tu bando, ¿no? Y ahí no va a haber nada. Entonces la reflexión no va a salir nada bueno, ¿no? Es solo malo para ti, para lo que te pasa a ti, para tu cortisol, para el nivel de conflicto en el que estás instalado energéticamente, bioquímicamente. Pero las reflexiones quiero llevártela al plano que nos convoca siempre en esta conversación y tiene que ver cómo mejoramos nuestra calidad de vida, ¿no? El precio de los combustibles sube por un conflicto, ¿no? Que está, entre comillas, muy lejos de nosotros, ¿no? Y ese conflicto no responde tampoco a un culpable o una persona. Siempre hay un iniciador, ¿no? Es una persona que cataliza. Pero la energía del conflicto está incubada desde mucho antes, lo que te lleva a pensar que tarde o temprano, ¿no? Ese conflicto se va a desatar. Porque igual que la energía que se acumula en la Tierra sale a partir de un terremoto, la energía que se acumula en el volcán sale a través de una erupción. La energía que se va acumulando con odiosidad entre posiciones políticas, intereses estratégicos a nivel
de potencia, ocurre lo mismo, ¿no? El conflicto en la etapa final es que se escenifica, ¿no? Una cosa que está contenida por mucho tiempo. Y cualquiera que atienda con un poco más de perspectiva las noticias, entenderá que desde hace al menos 10 años con fuerza, ¿no? Viene instalándose una disputa geopolítica por la hegemonía entre Estados Unidos y China. Y eso responde a un ciclo también, ¿no? Es natural que ocurra así, porque las potencias hegemónicas o los imperios que dominan los países que con su fuerza y poder establecen como una suerte de liderazgo a nivel económico, político, cultural, que son como el espacio de referencia, ¿no? O el centro del eje en torno al cual se articula el resto del planeta, tienen un tiempo de prevalencia. Y esto ha estado a lo largo de toda la historia de la humanidad y claramente el ciclo de hegemonía de Estados Unidos está de salida, ¿no? Y nada dura para siempre. Entonces quería traer a colación este libro, ¿no? Que no es un libro, entre comillas, de crecimiento personal, ¿no? De tecnología, que se llama Cómo salir del pozo, las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad, que es de un periodista que trabaja en el Miami Herald, que es André Oppenheimer. Entonces, Oppenheimer resume acá, ¿no? Una serie de información de data dura por muchos años, desde el 2006 en adelante, revisa todas las encuestas, todos los estudios de Gallup sobre felicidad. Y en una correlación de tiempo muy largo. Y este tema de la felicidad, dice, tiene un punto de inflexión, que es el año 2006, cuando paradójicamente el mundo alcanza su mayor nivel de desarrollo material. Es decir, como nunca antes, más personas tienen acceso a cosas a través de la producción y del comercio global, ¿no? Lo podemos ver en toda la expansión de estas tiendas como IKEA, como El los retail. retailers. Tenemos todas las cosas que necesitamos para la casa a precios nunca antes vistos. Y ¿No? más. Entonces, y más, ¿no? En ese momento también empieza a crecer un índice de profunda insatisfacción a nivel mundial, a nivel mundial. En pocos años más esta insatisfacción y felicidad se va a transformar en polarización política, que se mantiene hasta hoy, ¿no? En todos los países, ¿no? Los grupos políticos ya no buscan el centro, sino que apelan a que esta malestar o insatisfacción que está dentro de las personas, ¿no? Se canalice en votantes que están enojados con algo o con alguien, ¿no? Porque la insatisfacción te produce irritación, malestar, rabia. Y bueno, entrevista a muchos expertos, etcétera, ¿no? Y habla de que la búsqueda de la felicidad nunca ha sido tan importante. Entonces yo lo encuentro muy lindo porque es muy sincrónico del momento también en que las neurociencias empiezan a mostrar que la felicidad tiene que ver con estados del ser y no con el hacer y no con el tener, ¿no? Esto no significa que nos vamos a transformar en monjes franciscanos, ¿no? O hermanos mendicantes, vamos a dejar todas las cosas y vamos a salir a pedir que nos den comida para vivir en el camino con lo que nos toca. No, no, disfrutemos las cosas que tenemos, que como nunca son una serie de... tenemos acceso a ellas de manera muy fácil. Pero tenemos que entender que estamos dentro de un ciclo más largo, ¿no? Esta insatisfacción o infelicidad se incuba para que nosotros nos preguntemos cómo estamos viviendo, ¿no? A qué cosas les estamos dando importancia. Y si las estructuras de las cuales nos hemos sostenido para darnos gobierno, para ordenarnos como sociedad, siguen siendo válidas, nos siguen resultando. La respuesta evidente es que no, y por lo tanto las crisis, como la crisis del Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo, tienen que ver con este otro gran ciclo dentro del cual están insertas y son inevitables. Entonces, darle una perspectiva, yo por lo menos, perdona que me tome todo este tiempo en explicarlo, ¿no? Pero me parece que darle una perspectiva, ¿no?, sistémica a los procesos, ¿no?, es fundamental. No tenemos control del precio de la gasolina, no lo iba a tener ni este gobierno ni el otro. Tarde o temprano iba a subir y van a seguir subiendo. El punto es cómo nos paramos frente a eso. ¿Vamos a seguir instalados en la queja permanente? ¿O vamos a empezar a trabajar y avanzar en el nuevo ciclo que viene? Que es un ciclo de construcción de redes y relaciones, de maneras de convivir,
¿no? Basado en una idea distinta que la del enemigo, ¿no? No, ese es el punto que quería dejar planteado. Me parece súper coherente con nuestra vida, con cómo estamos llevando hoy un poco nosotros dos que nos hemos acercado un montón y que nos reencontramos en este lugar y que efectivamente tiene esa mirada. A mí me llamó mucho la atención, qué divertido, Mirko, porque lo vi en Emol, que había salido hace 1 o 2 semanas atrás este estudio mundial un poco sobre la felicidad y que Chile había caído varios puestos. Y si tú te fijas en los primeros países son Noruega, Suecia, un poco los que sabemos que tienen estos altos índices de bienestar en general por un Estado que también tiene unos impuestos importantes, etcétera. Y yo me metí, fíjate, antes de saber que a ti también te interesaba este tema y que teníais este libro tan interesante, a ver cuál eran las data que había detrás, a quién estaban entrevistando en Chile. Y no hay información más allá de que tiene que ser representativo al país, que son unas 1000 personas, unas 1000 encuestas que se hacen en directo, no se hacen por teléfono como en otros países, pero que sabiendo que en la región metropolitana hay muchas más personas viviendo, etcétera, tienen que ser obviamente que más personas urbanas que personas rurales dentro de Chile. Y ahí yo digo, claro, depende del lugar donde estás viviendo, depende si eres de mujer o hombre, depende, porque ¿por qué nosotros tenemos una concepción distinta de felicidad de lo que está haciendo una persona en Santiago? Y creo que ahí se une con un poco lo que tú me estás diciendo. ¿Cuál es mi decisión hoy de ser una persona más consciente, plena, feliz, regulada, preocupada de mí misma, más que de echarle la culpa a Kast, que acaba de asumir y que justo ahora subió el precio, o Boric, que es tu, ¿cachai? Me parece que finalmente ahí volvemos a lo mismo, que son, hay que hacer un paralelo, más encima que estamos en este otoño, con las hojas que caen y con lo que ya no nos está, lo que no estamos necesitando, y decir que estamos poniendo nosotros aquí en esta cancha para que el juego sea más entretenido. Claro, ¿no? Y el descubrimiento que tenemos encima de lo que se trata esta conversación y este podcast es que ser feliz, ¿no? Depende, ¿no? De nuestro estado del ser. Y ese estado del ser se cultiva, se trabaja, requiere de tiempo, ¿no? De voluntad de dedicarle tiempo a, es sencillo, regular tu sistema nervioso, cambiar la frecuencia de tu sistema nervioso a través de práctica, ¿no? Un viejo estudio de la felicidad, está en el libro de la Marian Rojas, decía los mayores niveles de felicidad dentro del sentido, cómo tiene que ver con las personas que han logrado establecer vínculos con otras personas. Eso a nivel masivo. Pero a nivel individual, ¿no? Las personas con más altos niveles de felicidad son monjes que meditan, ¿no? En estudios de neurociencia, ¿no? Donde se activa la zona de la felicidad en el cerebro, las personas que practican meditación, ¿no? Porque la meditación dejó de ser un artefacto hippie chic, ¿no? Y pasa a ser una herramienta súper potente y súper necesaria en estos tiempos que van a volverse cada vez más caóticos y agitados. La Más guerra en turbulento. Medio Oriente, señora, está partiendo, Sí, ¿no? Es lamentablemente. inevitable. No significa que va a ir de manera lineal, que todos los meses vamos a estar viendo que aumenta el conflicto, pero como son todos estos grandes conflictos que son cierres de ciclo, ¿no? Duran un periodo largo de tiempo, años, ¿no? Y tienen puntos peak, ¿no? Y características particulares, entonces como nunca el momento, pero vamos a estar sintiendo las consecuencias. Nosotros, mira, si tú te ponías a pensar, lo que somos muy afortunados, estamos muy lejos del conflicto, nos impacta en el bolsillo. Hay gente que vive el conflicto con el temor, imagínate, de que le caiga un misil en la cabeza, ¿no? Y que todo acabe en ese momento. Entonces ahí está, ¿cómo salir del estado de supervivencia ahí? Difícil,
Si no eres un super Totalmente. maestro, Sí. no, es muy difícil. Y hay que tener mucha Entonces, compasión. acá nos afecta al bolsillo. Entonces, como somos sociedades especialistas en quejarnos y alaraquear de todo permanentemente, que todo está mal, que todo es terrible, que cómo, ¿no? Porque esa es nuestra característica como latinos, ¿no? Perdemos la perspectiva, ¿no? De que hay un problema económico, ¿no? Bueno, las cosas van a hacer costar más. Es natural, es normal, ¿no? En un contexto de conflictividad. Pero tu vida no es a cuánto te cuesta algo. Entonces hemos reducido tanto la vida a cuánto nos cuesta, ¿no? Y a tener más dinero como sinónimo de la felicidad, que nos perdemos detrás de otras cosas. No te estoy diciendo que el dinero no me importa, a mí me importa mucho, ¿no? O creo que es muy importante ser libre financieramente, ¿no? Y excelente toda la gente que quiere hacer dinero, no es antiespiritual querer hacer dinero, ¿no? Pero no puedes descuidar esta dimensión del ser. Entonces quería traerte también, voy a hacer una invitación, así que hoy día esto no solo es un saber del mundo de los neurocientíficos o de personas que estamos con harto tiempo libre para informarnos y entretenernos en lo que queremos, como los que vivimos acá en la playa, sino que es un saber que está entrando al corazón del sistema. Entonces, te quiero contar el caso de algunas empresas que han llevado prácticas de mindfulness, meditación y visualización, ¿no? A sus colaboradores y a su organismo. La primera que partió en esto fue Google, el año 2007. Y Google generó un modelo, ¿no? Que se ha aplicado en otras empresas. Hay un libro de un oriental, no recuerdo el nombre, ¿no? Que se llama Busca en tu interior y que está escrito basado en la experiencia que tiene en Google él, ¿no? Ofreciendo estos programas de bienestar. Entonces, el diagnóstico, cuando Google implementa esto, era que entre sus colaboradores había altos niveles de estrés y necesidad de mejorar la inteligencia emocional. Entonces implementaron este curso que se llama Search Inside Yourself, enfocado en mindfulness y desarrollo de la inteligencia emocional. El resultado fue la reducción del estrés y la mejora en la creatividad, el aumento en la resiliencia y el liderazgo efectivo. ¿O qué otras empresas lo han aplicado? Aetna en Estados Unidos, la gran aseguradora. Diagnóstico, altos niveles de estrés y costos médicos crecientes entre los empleados, que implementaron programas de meditación y yoga, incluyendo un desafío semanal de mindfulness. Resultados: reducción del 28% en los niveles de estrés, mejora del 20% en la calidad del sueño, disminución del 19% en síntomas de agotamiento, aumento promedio de 62 minutos de productividad por semana, valorado en aproximadamente $3.000 por empleado al año, reducción de costos médicos en promedio de $2.000 por empleado anualmente. SAP, una empresa alemana. Diagnóstico: necesidad de mejorar el bienestar y la productividad de los empleados. Implementación: programa global de mindfulness, incluyendo el taller Share Inside Yourself. Resultado: más de 10.000 empleados capacitados, incremento en la claridad mental, creatividad y satisfacción laboral, reducción del ausentismo y mejora en la confianza en el liderazgo. BBVA, España, el banco BBVA. Diagnóstico: transformación cultural y necesidad de mejorar el bienestar emocional de los empleados. Implementación: programas de mindfulness, talleres sobre gestión emocional y calidad del sueño. Resultados: mejoras del 20% en la calidad del sueño entre los participantes, reducción significativa en problemas de descanso. Hay más empresas: Nike, Apple, Salesforce, IBM, Intel, etc. Entonces, esto está en el corazón del mundo productivo, ¿no? Y es el momento de llevarlo para allá. Estamos trabajando en un programa para tener esta oferta, para llevarlo a las empresas y organizaciones, porque mejoras tu poder, tu musculatura interna en momentos en que ya no tienes capacidad de controlar los factores externos. Ya no tienes capacidad de controlar el precio del dólar, el intercambio comercial, ¿no? Está todo líquido, ¿no? Está todo cambiando radicalmente. Lo único que puedes controlar es tu capacidad de adaptación a través de herramientas de poder personal, porque tienes empleados, colaboradores y un sistema de producción mucho más poderoso cuando implementas estas prácticas. Hemos hablado en otros capítulos de cómo también estas prácticas están instaladas en el mundo del deporte de alto rendimiento, y es por algo, ¿no?
No, de todas maneras, yo justo estuve este fin de semana hablando con una amiga que vive acá, pero ella trabaja en BHP, en esta minera multinacional, y ella es muy capa. Y efectivamente hablábamos de esto, de cómo dos gerentes que están un poco en la misma posición y que uno tiene habilidades blandas y el otro no tiene, no, en este minuto, hoy, el 2026, no tiene posibilidades de crecer esa persona. Y de hecho, bueno, al menos en las mineras, a mí me interesa mucho el tema, entonces le pregunté, oye, pero tienen sesiones de coaching, están enfocados en algo más, en mindfulness. Y me decía, no, mira, sí, efectivamente que hay sesiones de liderazgo, tiene que ver con el tema corporativo, pero no van un poquito más allá como Google, ¿cachai? Todavía no tienen estas mirada que es un poquito más disruptiva, por así decirlo, de tema de hablar de visualización con un gerente. Se me imagina yo los jefes que tuve, al menos en términos de mi paso por las viñas, en esa época, no sé si me hubieran dicho, sí, démosle. Hoy creo Claro, que lo que hay sí. como hay una brecha de lenguaje, decir, mira, vamos a hacer la práctica como equipo, no sé, o de recursos humanos, el equipo de ventas, que hace Cristiano Ronaldo. Claro, ¿No? ahí se le, se le, Claro, se le suelta todo, po, es toda por una cuestión supuesto. comunicacional. Exactamente, es como, sí, y para mí tiene que ver con, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Mirko, siento que tiene que ser un caballo de Troya, porque son mundos súper masculinos, súper sobreexigidos, que se pierden el whole picture, finalmente. ¿Qué es lo importante? Siempre van a ser las personas. En una empresa, hoy, la tecnología está así, te cuesta dos chauchas la tecnología. ¿Qué es lo importante? Las personas que trabajan contigo. Listo. Y las habilidades blandas, A eso me ¿no? refiero, como, Porque las habilidades blandas son las nuevas habilidades duras, ¿no? Lo hablábamos con la Ale Mustaki el otro día, ¿no? Y eso es, ¿no? Entonces la inversión, ¿no? Es pequeños equipos muy conectados y coordinados para reaccionar ante cualquier escenario o eventualidad, ¿no? Equipos ágiles, flexibles, son equipos humanamente mejor adaptados y esto significa, en términos biológicos, con sistemas nerviosos más regulados. Entonces la práctica habitual de las personas, de los miembros de un equipo, los colaboradores, así como de los equipos como tales, de esto optimiza y mejora tu musculatura empresarial, tu musculatura como institución frente a un mundo cada vez más incierto, donde no controlamos nada de lo que creemos que controlamos, no lo controlamos, solo controlamos nuestra capacidad de respuesta. Y esa se educa, ¿no? Entonces estamos en un tiempo fascinante donde estas son las habilidades que en cualquier nivel del sistema educativo, desde el kindergarten hasta los estudios superiores, van a ser las fundamentales, ¿no? Adelántate hoy, porque si no, te va a pillar la ola, de, ¿no? de todo, es que, mira, muy divertido. A mí, yo te conté, me estaban cambiando el piso acá en mi casa. Y ayer, bueno, y tiene que poner un autonivelador para poner el piso arriba. Y ayer vinimos con Manuel, con mi hijo chico, y Manuel entró a una pieza que todavía estaba el autonivelante fresco, que es un cemento, y lo pisó. ¿Ya? No lo debería haber hecho, lo pillé, lo saqué inmediatamente y subí una historia contando esto y habían cuatro opciones. Una, apanicar y correr. Chao, yo no lo hice, me da lo mismo que lo arreglen los maestros, no tengo idea. Dos, putear, perdón mi español. ¡Ah! Bueno, empezar a agarrar cosas, estirarlas, qué rabia, y estar enrabiada todo el día. Tres, tratar de solucionarlo, ya, aunque la embarre. Y cuatro, llamar el comodín llamada. Llamar a alguien, a un experto, o meterle la inteligencia artificial y preguntarle. Adivina qué hice. Llamé a mi experto, obviamente, a Tomás. Le dije, ¿qué hago? Me dice, agarra una espátula, cualquier cosa, nivela, y puta, y obviamente avisa y qué sé yo, no sé qué. Agarré la espátula, empecé a hacer la... Eso es lo que hay que tener en mente cada vez que uno enfrenta un problema. Hay cuatro alternativas. ¿Cuál es la que uno elige? Obviamente que hay minutos en que si tu hijo adolescente te choca el auto porque está apurado,
por supuesto que voy a agarrar un mueble y tirarlo para abajo. ¿Me entiendes? Pero como quiero ponerlo en fácil, didáctico, para todas las personas que nos están escuchando, son decisiones. Y son decisiones que uno, mientras más las piense, las medite en el cuerpo, porque las emociones se habitan en el cuerpo, y uno sea consciente de la mirada a futuro y de que te van a seguir sucediendo cosas, y de que lo más importante es solucionarlos si es que se puede y avanzar, tratar de... mi consejo, tratar de solucionar. ¿O no? Atender a cómo está reaccionando tu sistema nervioso. Si eso es, ¿no? Como para conectar con lo que estamos hablando de estas tecnologías, ¿no? Van a ver, en el caso, en este momento, para cualquier empresa, ¿no? La incertidumbre es completa, ¿no? Porque uno puede decir que las decisiones van a depender del gobierno. El gobierno simplemente es una correa, una polea transportadora de impactos que vienen desde otros lugares, donde no tenemos ni un pito que tocar, estamos muy lejos. Entonces, el cómo te paras frente a lo que ocurre desde otro lugar interno es un superpoder. No, ese es el superpoder y se desarrolla. Va a haber muchas veces en que después va a haber hecho debías a veces de otra manera, pero no te culpes, es normal, es un trabajo. Todos lo hacemos, la Exactamente. cantidad de veces en el día que yo me pillo en estado de negatividad, hablándome a mí mismo, ni siquiera abiertamente, ni siquiera gritando, no, pero en una cierta sensación de insatisfacción, ¿no? En una vibración. Entonces en ese minuto tú echas mano a este recurso, ¿no? De respiras profundamente y te repites que todo está bien, ¿no? Eso no es una receta, es un superpoder desde el punto de vista de lo que le está pasando, le está haciendo tu cuerpo en ese minuto. Estás combatiendo el ser arrastrado por esta ola. Si hubiéramos cualquiera de nosotros seguido en el WhatsApp la pelea entre si la culpa del alza de la encina es de Gas o de Boric, ¿no? Al infinito, ¿no? Y claro, tu mente se puede entretener si te gusta el conflicto, si querés, pero claro, pero ¿qué te estáis haciendo a ti? Al infinito, ahí tenéis para echarle, pero para atrás, hasta Elwin llegáis, no sé, para atrás. Cada uno tiene una maleta infinita con argumentos. Entonces, si tú quieres estar en ese estado de tener la razón, lo digo porque vamos a estar viendo cómo se crispa el clima, ¿no? Vamos a estar en las noticias, entre comillas, ¿no? Con este juego de siempre, que es el mismo desde hace muchos, muchos años, ¿no? Echarle la culpa de todo al otro y algunos con muy buenos argumentos, pero da lo mismo quien tenga la razón, No, ¿no? totalmente. Y ahí quiero agarrar de lo que no hemos comentado aún, que fue la explosión del último reel, un poco que subimos, hablando efectivamente de un truco, o no, no un truco, sino que cómo cultivar la longevidad o a qué ponerle atención si es que uno quiere llegar a vivir más viejo y mejor. Y tú ahí bien narradas lo que te había dicho ChatGPT sobre el cortisol, efectivamente. Y los dimes y diretes abajo, yo no sé cómo, esto es una percepción muy mía, pero yo no sé si me iría a meter a un grupo de supernumerarios que estén hablando sobre su religión y yo comentarles abajo, oye, es que ustedes están equivocados, que a mí no me parece eso. Como que vuelvo a lo mismo. Si hay a querer echar abajo algo que no te gusta y que sientes que está pésimo y que son los culpables un poco de tu infelicidad, tenemos pa estar toda la vida. Ningún argumento, por bueno que sea, va a convencer a nadie, porque cada uno cree lo que quiere creer, ¿no? Entonces, justamente la mente a nivel mayoritario no está pensando en, a ver, no entiendo esto, quiero ver quién me convence. Hay alguna gente así, pero es muy poca. La mayoría de la gente ya siente una emoción. Por eso citaba este libro, ¿no? El libro de Oppenheimer. ¿Sabes quién me regaló este libro? ¿Quién? Me lo regaló el papá de la Cecilia, Mira de tú, la Ceci sí, Rodríguez, nuestra amiga en común, directora de Abrázame, me lo de la regaló mi compañero, fundación. el papá y su pareja, la Tati.
me lo llevaron para mi cumpleaños y no le he dicho lo bueno que fue, lo que me sirvió, porque yo armé unas charlas justamente sobre este tema de cómo transformar el poder en las organizaciones y desarrollar la musculatura interna. Y entonces ese estado de infelicidad que es muy masivo, ¿no? De insatisfacción, genera irritación. Y esa emoción condiciona tu razonamiento, va a condicionar lo que tu mente piensa. Entonces en ese minuto tu mente, dices que encuentras un argumento fantástico para seguir la pelea y te convence a ti mismo, tu cerebro te convence que tiene la razón, pero eso a ti no te aporta nada. Tener la razón ya no es importante, estamos superando la era de la razón, ¿no? Que es la era de la ilustración, donde lo importante era tener la razón. Hoy día lo importante es cómo conectamos con emociones. Y el mundo se mueve por emociones y sabiendo lo que sabemos nosotros, se trata de cómo conectar con emociones positivas. Y entonces voy a leer de nuevo para tratar de dar un contexto de ese asunto. Le preguntaron a ChatGPT cómo vivir más de 140 años y la respuesta te sorprenderá, ¿no? ChatGPT analizó los datos de centenarios de las zonas azules de personas de más de 100 años y llegó a una conclusión. No es la dieta, no es el ejercicio, no es la genética, el factor principal para la longevidad, bajo nivel de estrés crónico. Eso. Y a mí me hizo sentido, yo no digo que ChatGPT es una herramienta que hicimos los seres humanos y me sirve mucho porque me ordena. Totalmente. Entonces hablamos permanentemente en este programa del estrés crónico. Y efectivamente, como estamos en este mundo donde se ofrecen todo tipo de soluciones para mejorar tu estado físico, la dieta perfecta, el entrenamiento perfecto, todas cosas muy necesarias, pero ninguna, ¿no?, funciona a largo plazo como funciona darte cuenta de qué cosas te mantienen en estado de insatisfacción, o de alerta, o de miedo, o de estrés. Y ese es un estado profundo del ser que solamente... al que solamente tú puedes acceder para darte cuenta qué es lo que te mantiene, ¿no?, en esa insatisfacción, ¿no? No sé, justamente esto se trata de todo lo contrario a lo que mucha gente cree. No se trata de seguir reglas de entrenamiento o de alimentación o de tienes que hacer 5 horas diarias de mindfulness porque eso va a cambiar tu... Si no entras, nada de eso va a resultar. Si no, eliminas el estrés crónico y esos son estados de conciencia. Todas estas cosas te ayudan, son necesarias, ¿no? Pero puedes hacerla y morirte de un cáncer fulminante a algo, cualquiera de nosotros. Porque subconscientemente estamos programados en este estado de alerta, ¿no? Que es muy poderoso. Yo esto lo digo porque me he dado cuenta en mí de eso, ¿no? Viviendo en un lugar donde no tengo... ¿no? O tengo muchos estímulos positivos, hoy día es donde precisamente me he dado cuenta de que hay una insatisfacción profunda que habita en mí, ¿no?, que viene como un programa. Entonces solo porque estoy aquí la he podido ver porque he parado. Tal cual. Pero no va a cambiar porque el aire es mejor, porque como más sano, porque... No. Entonces me gustó el post ese que leí de X, de ChatGPT, porque apunta a algo que me ha hecho mucho sentido a mí, nada más. Por supuesto, y tiene que ver, ahí se enlaza nuevamente con lo que tú decías del tema de la meditación, que nuevamente no significa que uno tenga que ponerse en una posición y poner una música y poner un olor, y no, cada uno medita como quiere, el tema es volver a ti, a hacer un proceso de introspección o de bajar esta rumiación constante que tenemos de una vocecilla que no se calla, pero es identificarla y poder ejercitar este proceso de calma en el sistema nervioso. Suena fácil, no es tan fácil, obviamente hay que decirlo, pero hay que hacerlo. Esa es la invitación, hacernos responsables amorosamente de cómo estamos llevando nuestras vidas, porque nosotros somos los capitanes de nuestro barco. Y bueno, y ese es el único camino hacia la felicidad. No es ni una relación, no es ni un obtener algo, porque cualquiera de esas cosas las puedes tener y después no las vas a tener, ¿no? Porque todas son por un tiempo limitado. Entonces, si tu felicidad depende de cosas externas, no es que no las tengas ni las disfrutes, para eso es la vida, para tenerla y para disfrutarla, pero no depende de eso. Entonces,
analiza la emoción o la sensación que te da aquello que tú crees que te va a dar satisfacción. No sé, po, tener $1.000.000 en mi cuenta corriente, no pasar unas vacaciones atómicas con dos colombianas en la isla griega. No, todas esas cosas son esas cosas las que me van a dar la satisfacción. Lo que yo quiero es esa cosa, porque esa cosa me va a provocar algo. Total, Entonces, y ahí hay que no es que empezar no a... tengas eso que quieres, no es que no No, tengas eso que quieres, ¿no? y ahí- Tenlo, pero date cuenta, ¿no? De quién eres tú en el momento en que lo tienes. exactamente, y ahí volvemos a otra llave, que es que cuando uno está pleno y agradecido, es cuando uno pide al cielo y las cosas se van alineando, que eso será materia de otra conversación, si es que Claro, quiere, pero efectivamente, o sea, en el pedir, pedir, pedir y el necesitar, necesitar y estar con esa ansiedad por el futuro de que todavía no está resuelto y es lo que tú necesitas para poder ser feliz. Señores, señoras y señores, y señoritas y señoritos, por ahí no es. claro, y en el caso de las empresas que hablábamos de por qué todas estas grandes empresas, líderes transnacionales, todas, ¿no? Implementan estos programas, es porque estamos caminando hacia un equilibrio entre lo que hacemos y lo que somos, ¿no? La insatisfacción, esta de la que habla Oppenheimer, a nivel mundial, tiene que ver con un desequilibrio entre el hacer y el ser. Entonces, estamos muy enfocados en el hacer, ¿no? La energía masculina, ¿no? Y las organizaciones y las empresas solo tienen un callejón mental en rutinas de hacer, ¿no? Y ser eficientes y lograr y objetivos. Está muy bien, ¿no? Se han optimizado en eso. Pero los problemas o conflictos te están dando cuenta de que tienes que meter una dimensión del ser. Porque todos los seres humanos tenemos esa doble dimensión, ¿no? El ser y el hacer. Estamos ahí en ese punto medio. Entonces, los problemas de infelicidad y los conflictos tienen que ver de alguna manera u otra con un desequilibrio entre esas dos dimensiones. El masculino y el femenino al final del día. Entonces esto no se trata de esto o lo otro. Nos vamos a agarrar a todos los Google. Nos dijo, bueno, cerremos Google y nos vamos todos a meditar al Tíbet, ¿no? Y nos metemos en un monje, porque si la solución para todo es meditar, vámonos como los monjes, va a un monasterio, los monjes la mano. No, es traigamos a Google cosas que necesitamos, ¿no? Y entonces Google es una gran empresa. Yo de hecho leí este post de ChatGPT, pero yo uso Gemini de Google, Perfecto. ¿no? Y es una empresa competitiva, es una empresa que está en la carrera por la idea, pero es una buena empresa porque tiene este programa que ha seguido, ¿no? Y logra, en el fondo, crear una consistencia en su equipo. No significa que no vayan a haber conflictos, significa que está generando con herramientas de equilibrio entre el ser y el hacer. Y eso te da solidez en cualquier ámbito de la vida. Totalmente. Es que bueno, si nuevamente trabajamos con, o sea, somos seres humanos integrales que no vivimos solamente en un área de la vida, no somos solamente trabajadores, no somos solamente profesionales, no somos solamente tenemos un oficio, tenemos miles de áreas, somos sumamente complejos, porque también estamos, nuestras emociones son vitales para poder relacionarnos con el otro, finalmente. Y ahí volvemos un poco al tema de las relaciones interpersonales, de lo importantes que son y que yo creo que es la nueva mirada que hay que tener hoy en día. Porque creo que también el término, en términos de como crecimiento personal y todo este boom que hubo, que me parece fantástico, siempre está, y por supuesto que tiene que empezar desde la base de que uno tiene que conocerse, tiene que hacer un proceso de introspección, etcétera. Pero cuando uno quizás ya tiene ese camino un poquito más avanzado, uno tiene que empezar a mirar también las relaciones y lo que aporta. Y como un poco mirarlo con esta mirada que a mí siempre me ha parecido, o lo que a mí me acomoda en este minuto, que es una mirada un poquito más amorosa y compasiva, pero uno se tiene que fijar en lo que pone en las relaciones, porque somos con el otro. Uno no vive en una montaña, el ermitaño
pucha, tiene una vida súper, súper sola, que uno algunas veces necesita esos momentos de estar fuera de la sociedad, pero uno vive en sociedad. Y uno es más cuando las sociedades se apoyan, colaboran, están en comunicación y efectivamente vamos a tener desafíos y vamos a tener problemáticas siempre. Es cómo lo solucionamos, al menos para mí. De todas maneras, pues, Lupe quería, llegamos al final de este capítulo, estuvo intenso, como va a seguir estando la coyuntura, la actualidad. Y nada, pues los queremos dejar invitados para seguir comentando ahí en nuestras redes sociales, en la plataforma de YouTube. Sigan escuchándonos, bien que haya polémicas, que exploten. ¿Ah? ¿Te No gusta? queremos que estén todos de acuerdo. ¿Te gusta a ¿Ah? ti eso? ¿Te gusta a ti eso? No sé si me gusta, pero no le quito el poto a la jeringa, no tiene electricidad, siempre no bloquear gente en redes sociales produce una pequeña satisfacción interna, así como bloqueado. A mí me pasa lo mismo. Amo. Así como, weón, es que tú no estás invitado, bloqueado. Claro, fuera de la conversación. Mira, Ay, o claro, sea, chao. puedo estar en desacuerdo contigo totalmente. Plantéamelo de forma respetuosa y no tengo ningún problema. Pero, bueno, tú no. Chao. No, porque además toda esa conversación en redes sociales se trata de quién tiene la razón. Y este podcast se trata justamente de que salgamos de querer tener la razón. Movemos y hablamos de prácticas que no se pueden explicar si no se vivencian, no Exacto. se experimentan, no están en la dimensión de la mente discursiva. En la mente discursiva no hay solución al problema del alza de la benzina, ¿no? Ay, Mirko Porque querido. como puedes probar A, puedes probar Z. Así es la mente racional. Estamos atrapados como cultura en la trampa de la mente racional, que es muy útil, que nos sirve para vivir, para tener estas conversaciones, para explicar ciertas cosas, pero la experiencia de vivir no va mucho más allá de quien tiene la razón. De todas maneras, y para eso estamos en esto, Mirko. Y me encantó una respuesta que diste, como, bueno, entonces ten tú un podcast, empieza tú un podcast y empieza a hablar de cosas Lleva de un bienestar. tiempo fascinante como nunca, porque todavía hace 10 años, 12 años, no cualquiera tenía un medio de comunicación. Sí. Hoy día cualquiera lo tiene. Nosotros armamos nuestro bolichito acá, po. Y cualquiera puede prender su cámara ahí en su computador, en su... Alguien decía, ¿no? También en uno de esos posts súper provocadores, en la línea de Robert Kiyosaki, ¿no? Si tiene... Kiyosaki creo que era el que decía, si tienes uno de estos aparatos y no eres millonario, no, está fuera, ¿no? Cualquiera con esto puede ser millonario. Y es una provocación, pero es un desafío a usar tus capacidades, conecta con lo que tú tienes para dar. Aquí estás conectado al mundo entero, puedes tener los seguidores que tú quieras y trabajas en eso y generar la comunicación como a ti te parezca, y etcétera. Y entonces en vez de dedicar tu tiempo a estar discutiendo, controvirtiendo lo que dice el otro por el gusto de estar en contra, propone lo que tú quieras poner encima de la conversación y para todos van a haber seguidores. A propósito, se murió este ídolo, el creador de OnlyFans. Uy, ¿Ah? sí, sí, vi la A noticia. propósito de libertades, yo en este ámbito Joven, creo que el joven de 43 años, sí, ¿no? mi edad, Esto que estamos un hablando, joven, un lolo, un lolo. él partió su plataforma para que la gente subiera recetas de cocina, siguiera a sus cantantes favoritos, etcétera, y terminó lo que terminó. Pero también permitió que mucha gente obtuviera recursos y fuera libre financieramente, Especialmente ¿no? Y yo mujeres. me, y yo me quedo con ese poder de la tecnología, de esta época tecnológica que estamos habitando, que efectivamente es fascinante, porque eh, nos permite expandirnos, nos permite hacer saltos cuánticos en términos financieros, de libertades, de capacidad de construir nuestra vida. La cantidad de gente que vive, crear contenido es impresionante, De comunicación, de ¿no? Y conexión, nosotros Y totalmente. nosotros humildemente tenemos nuestro propio rollo y también hacemos este programita para los que nos quieran estar en esta conversación. Y un mundo donde cada uno puede hablar de lo que quiera hablar y a mí eso me parece genial. Total y completamente. La libertad y el poder de hacer y ser, ¿o no?
completamente. Sí, maravilloso. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Mirko querido. Y nos vamos a ver en una próxima ocasión. Como Mirko dice, síganos, coméntenos. Nos encanta